El término demencia se utiliza para caracterizar un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. En muchas personas que padecen de demencia es común que esta sintomatología pueda interferir en su vida diaria. De demencia vascular estaremos hablando hoy en Saludarte. Hay una serie de preguntas que el médico va a efectuar, como por ejemplo si ha habido un historial de accidentes cerebrovasculares. La demencia vascular es la segunda causa de demencia más importante en el mundo. La primera causa de demencia es la demencia de Alzheimer, pero la segunda es la demencia vascular. Y la tercera son las demencias mixtas, donde hay un componente degenerativo y un componente vascular. Son muy importantes las demencias vasculares porque son secundarias a los pacientes que han sufrido ictus isquémico o ictus hemorrágico. Y esto es muy importante. Esta demencia ocurre secundaria a la enfermedad cerebrovascular. Y recuerden que en esa enfermedad cerebrovascular se lleva el podio de premiaciones. Medalla de oro por ser la más discapacitante, medalla de plata por ser la segunda causa de demencia, la tipo vascular, y medalla de bronce porque es la tercera causa de muerte en nuestro país y en el mundo desarrollado. Por tanto, la demencia vascular adquiere un papel muy importante después de la demencia de Alzheimer y sabemos que se produce secundaria a los fenómenos isquémicos más frecuentemente y también hemorrágicos que pueden dañar al sistema nervioso y que van deteriorando al paciente. El concepto de demencia etimológicamente significa falta de juicio. Cuando el ser humano pierde estas facultades cognitivas de la función psíquica superior y se van dañando el lenguaje, la programación, en este caso todo lo que es la función que nos hace ser lo que somos desde el punto de vista psicológico. Cuando se daña, el paciente pierde la capacidad del raciocinio y aparece el fenómeno de demencia. ¿Cuáles son los síntomas con que llegan los pacientes a la sala de geriatría? Bueno, como toda demencia, pérdida de memoria, desorientación, apatía, problemas en la marcha, problemas sensitivos, motores, irritabilidad. Es importante tratar los síntomas y tener en cuenta que es una emergencia médica. A veces se lo atribuimos a problemas de la vejez. ¿Tiene problemas de la vejez? No, hay que acudir al médico porque no sabemos si está ocurriendo un accidente cerebrovascular. Es importante detectar el deterioro cognitivo leve, que incluye perder objetos con frecuencia, olvidar fechas o citas importantes e incluso tener mayor dificultad que otras personas de su edad para expresar palabras. Es muy común que familiares y amigos se den cuenta de algunos de estos cambios. Casi siempre el médico va a necesitar de la información del acompañante que conozca a ese paciente. ¿Por qué? Para saber si está perdiendo facultades en sus habilidades diarias, pérdida de memoria de qué tipo, porque hay un test especial para eso, hay pruebas de imágenes. La demencia vascular, primero, la característica de que el paciente ha sufrido un ictus. Paciente que ha sufrido ictus o uno o más de un ictus, frecuentemente más de uno, que lo ha ido deteriorando y por tanto comienzan a aparecer los trastornos en esta persona, afectación de la memoria, afectación de la programación, afectación del lenguaje, afectación de todas las funciones psíquicas superiores que se va instaurando, y esto es muy interesante, se va instaurando a forma de saltos, no es progresiva como la enfermedad de Alzheimer. La demencia de Alzheimer es progresiva todo el tiempo, devastadora. En la demencia vascular el paciente sufre un ictus, si no es bien tratado puede repetir el ictus y a partir de ahí comienzan los síntomas de deterioro cognitivo. Comienza a olvidar las cosas, no presta la adecuada atención, no programa bien las actividades, se desorienta. Toda esta serie de síntomas que hablan a favor de un daño en la función psíquica superior. Es a la vez el mismo paciente, pero a la vez no lo es, precisamente por su cambio en la conducta. Pero lo más importante es que ha sufrido eventos cerebrovasculares. No se puede hablar de demencia vascular si este ser humano no ha sufrido infartos cerebrales o cuadros hemorrágicos y han sido demostrados con imágenes. Entonces decimos que es una demencia vascular. ¿Se pueden confundir los síntomas de la demencia, doctor, con otras patologías? Se pueden confundir los síntomas de la demencia con otros tipos de demencia, pero como dije anteriormente, este tiene características particulares. En primer lugar, con la enfermedad de Alzheimer, que es la más común de todas, pero se diferencia de ella precisamente en la evolución en el tiempo, es diferente al Alzheimer. También hay que diferenciarla de otros tipos de demencia, la frontotemporal, por cuerpos de Lewy, demencias mixtas, que tienen otras características, demencia pugilística, por sufrir golpes el paciente, sobre todo en deportistas que sufren golpes en el cráneo,
y se ve con frecuencia las demencias pugilísticas y el parkinsonismo pugilístico en estos seres humanos. Hay que diferenciarlas de ellas, pero esta es diferente. La demencia vascular se expresa por un daño en este ser humano en su árbol vascular, de ahí que sea tan importante proteger nuestra irrigación al sistema nervioso. La demencia vascular tiene fases, tiene de la fase 1 hasta la 7, entonces ellos necesitan saber si realmente es un proceso de Alzheimer, que es donde la pérdida de la memoria es gradual, paulatinamente, o si es esta que es debido a accidente cerebrovascular. En los síntomas que expresa el paciente, en sus cambios de conducta, está la labilidad afectiva también, los cambios de la risa, en este caso al llanto, la irritabilidad, los trastornos en el ritmo sueño-vigilia, en este caso tienden a padecer insomnio o a cambiar el patrón de ritmo sueño-vigilia, y esto afecta al paciente y afecta también a la familia. Como dije anteriormente, es la misma persona y a la misma vez no lo es. Es muy triste ver esto en los seres humanos. Un ser humano que tenía capacidades intelectuales excelentes, verlo cómo se deteriora o cómo a medida que sufre nuevos eventos vasculares va perdiendo estas capacidades en el tiempo. Y es muy triste esta escena. Por tanto, hay que actuar lo antes posible para protegerlo con el tratamiento médico, imponerlo lo antes posible para evitar que el paciente se siga deteriorando. Estos seres humanos cambian también en su conducta, sus estados de ánimo, se pueden volver más irritables, difíciles de manejar. Las demencias son muy interesantes. Cuando un ser humano es atrapado por una demencia, expresa los ángeles y demonios que tenemos dentro. Cuando una persona ha sido muy buena en su vida y es atrapado por una demencia, se expresa de forma noble. Cuando un ser humano ha sido difícil y es atrapado por una demencia, se expresa de forma agresiva, porque hemos perdido, en este caso, neuronas, sobre todo en el área frontal, el lóbulo frontal, que es el lóbulo que comunica al hombre con Dios y nos hace ser lo que somos. Y por tanto, todo eso que tenemos dentro, todos esos ángeles y demonios se expresan de forma ya incontrolable en un ser humano que ha perdido, en este caso, el juicio, la razón de ser, por la cual estamos aquí presentes todos. Por eso se requiere un gran amor y una gran bondad por parte de la familia para poderlos entenderlos y tratarlos. El cuidado de los abuelitos es muy importante y que la familia tenga esa orientación. No discutir delante de ellos, evitar ese estrés. Es difícil, pero no se puede discutir con ellos, tienden a ser repetitivos y la memoria a corto plazo es la primera en afectarse. Entonces, a veces pueden ser repetitivos, contarte las mismas historias, preguntarte las mismas preguntas, a veces no se tiene paciencia para moldear eso, pero hay que tenerlas porque eso puede conllevar al estrés, a que ellos se irriten, se depriman. ¿Cuáles son las edades más frecuentes de los pacientes con demencia vascular en la sala de geriatría? Frecuentemente, como es la sala de geriatría, son abuelitos que están después de los 60 años. Entonces, nada, es más frecuente entre los 80, los 90. Antes de los 65 puede ocurrir, no están exentos, pero frecuentemente se ve a esa edad. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a los pacientes a recuperar su autonomía? Mira, es importante la seguridad del paciente, pero lograr recuperar habilidades funcionales y lograr que ese paciente todavía tenga autonomía es importante. Por ejemplo, las abuelitas que hay cosas que podían hacer, hay otras que ya no pueden hacer, pero por ejemplo hay algunas que les gusta limpiar el arroz, secar los cubiertos, doblar la ropa. Hay que lograr que hagan ciertas cosas que a lo mejor lo hacían, pero que la familia no quiere que hagan, no es posible. Hay que lograr la autonomía de ellos. Los abuelitos les gusta jugar dominó, les gusta jugar cartas. Entonces es importante que no sea la presión sobre ellos, no puedes hacer nada. No son inútiles. Poco a poco ellos van a perder la capacidad funcional, pero mientras se pueda recuperar su autonomía hay que hacerlo. Doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico de esta demencia? El diagnóstico se realiza por la clínica. Siempre la clínica es la esencia, la piedra angular de la medicina y mucho más en la neurología. Pero además de la clínica del paciente, como expresé anteriormente con este deterioro, se hacen pruebas complementarias. Muy importantes las imágenes, la tomografía computarizada y aún mejor la resonancia magnética nuclear, que nos permite identificar lesiones vasculares, muchas veces lesiones vasculares pequeñas, infartos lacunares, que miden menos de 15 milímetros, de 1.5 centímetros, y que muchas veces son varios, producen un estatus lacunar y son la causa del deterioro cognitivo y la demencia de este paciente. Por tanto, las imágenes cobran un valor
muy importante en el diagnóstico unido a la clínica. También se hacen los test neuropsicológicos, test muy importantes como el test de Alzheimer, el test de MoCA o test de Montreal de Canadá, los estudios de Luria y Neoluria, que son test también quizás menos conocidos, pero que dan una información excelente de cómo está el estado cognitivo, la función psíquica superior de este ser humano. Y en estos estudios neuropsicológicos se ve que el paciente tiene problemas de memoria, de atención, de programación, de lenguaje, de conducta, y logramos identificar una demencia. Pero en el caso de la demencia vascular tiene que estar apoyada por las imágenes. Sin estas imágenes no podemos hacer el diagnóstico, porque demuestran que ha habido un daño, que el paciente está enfermo. También se usan estudios de sonología, el Doppler y el ecodoppler corot de tronco supraóptico para ver el flujo sanguíneo por nuestras arterias carótidas y vertebrales, y también el Doppler transcraneal para ver cómo está el flujo sanguíneo en nuestro encéfalo. Esto nos ha permitido llegar más lejos y demostrar que estos pacientes tienen una enfermedad de base, la aterosclerosis, con factores de riesgo que han dañado la irrigación de su encéfalo. En primer lugar, la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía, los hábitos tóxicos, las dislipidemias, y que por tanto provocan que se oxigene mal el cerebro. Y al estar mal oxigenado, el aporte de oxígeno y glucosa, que es lo único que piden nuestras neuronas para vivir, no llega bien a él, comienza el deterioro cognitivo. También nuestra corteza es la última zona, el último pasto, la última pradera a irrigar, y por tanto es la que más se daña. Recordad que nuestro corazón bombea la sangre contra la gravedad, contra 9,8 metros partidos segundo al cuadrado de resistencia, y por tanto es más difícil irrigar contra gravedad que irrigar a favor de la gravedad. Para que la sangre llegue bien, tiene que haber un buen árbol vascular. Si ese árbol vascular se ha dañado, si ese árbol vascular está deteriorado, este paciente puede ser víctima de una demencia de tipo vascular. Tener en cuenta que los abuelitos presentan pluripatología, son polifarmacia. Entonces hay que tener estrictamente, llevar adecuadamente el control de los medicamentos, de la alimentación. Es importante eso. Es de vital importancia la labor de los cuidadores. Tener en cuenta quiénes son los que van a cuidar a ese paciente. La información y que todos se unan, porque es un proceso desgastador para todos. Doctor, los padecimientos como la diabetes, la hipertensión, los hábitos tóxicos, ¿son detonantes para esta enfermedad? La gran depredadora de nuestros tiempos es la aterosclerosis. Y la aterosclerosis no es más que una respuesta al endotelio vascular frente a todas las agresiones que sufre. Dentro de ellas los factores de riesgo modificables que tenemos bien identificados. Número 1, la hipertensión arterial, que predispone tanto al ictus isquémico como hemorrágico, daña el endotelio vascular. Y hay muchos seres humanos lamentablemente hipertensos que aún no se han enterado ni que son hipertensos. Muchas veces con tratamientos inadecuados, y al final dañan su árbol vascular y terminan con una demencia. Se provocan infartos cerebrales y terminan con una demencia vascular. La diabetes mellitus también es devastadora. Más de 1 millón de cubanos son diabéticos y es importante el control estricto de la glicemia. Hábitos tóxicos como el tabaquismo se igualan prácticamente a la hipertensión arterial en el daño que producen el endotelio vascular. Es una pena ver jóvenes que fuman en edades tempranas de la vida. Hoy prácticamente fuman igual las mujeres que los hombres. Antiguamente era más frecuente en el hombre. Hoy se ha equiparado esto y esto es muy triste verlo. Hábitos tóxicos como el alcoholismo, que son devastadores para el sistema nervioso. Por eso tenemos que cambiar estos estilos de vida de los seres humanos. Yo digo muy fácil cambiar estilos de vida, pero qué difícil es cambiar los estilos de vida de las personas. Por tanto, tenemos que trabajar desde la infancia, en los niños, si queremos que dentro de 100 años no estén otros médicos aquí y otros técnicos grabando un programa diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo hoy. Si queremos cambiar ese horizonte, hay que empezar por cambiar la infancia, por cambiar estilos de vida, por una mejor nutrición, por no tener hábitos tóxicos como el tabaquismo, el alcoholismo, el control de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias. Si logramos eso, entonces sí vamos a cambiar el futuro y entonces la demencia vascular ya no será la segunda causa después del Alzheimer. Pero tenemos un trabajo por delante inmenso para poder cambiar este horizonte. Recuerda, es vital para nuestra salud desde edades tempranas luchar contra todos los factores de riesgo para evitar sufrir afectaciones cerebrovasculares. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.